Hola, bienvenidos a un nuevo video. Llevo sin subir video mucho tiempo, así que voy a hacer una serie de videos. Voy a intentar hacerlos lo más seguidos posible. Y este video, el primero será de física y química. Haré una serie de física y química, sí. Y iré hablando de varios temas en un video. Lo que me dé tiempo, ¿vale? Así que empecemos. Empezaremos con el lenguaje científico. ¿Y qué es el lenguaje científico? Es aquel que surge de estudiar los fenómenos basándose en un método científico. Por tanto, tiene las siguientes características. Es una construcción del ser humano. Se basa en hechos. Nunca puede basarse en creencias o en supersticiones. Debe ser acorde a la realidad y se desarrolla mediante un riguroso método científico. Vamos a hablar de la pseudociencia. Por si no lo sabéis, una pseudociencia es cuando se nos muestra algo como conocimiento científico sin serlo. Pseudociencia, si os dais cuenta, es una palabra compuesta. Pseudo significa falso y ciencia, pues ya todo el mundo sabe qué es. O sea que pseudociencia significa en realidad falsa ciencia. En estos casos se habla, por ejemplo, de la astrología. Los cambios físicos y químicos. Antes de adentrarnos en este apartado, tenemos que saber que existen dos cosas. El sistema material, que es una porción de materia, puede ser estado gaseoso o líquido, y un cuerpo, que es una porción de materia, pero con límites definidos, en este caso sólido. Siguiente punto, las magnitudes físicas y sus propiedades. ¿Qué es una magnitud física? Las magnitudes físicas son cualquier propiedad que se puede medir de forma objetiva. El metro, la masa, la longitud, la velocidad, por ejemplo. ¿Y qué es una unidad? Una unidad es la cantidad que se utiliza para esa magnitud, y medir consiste en comparar la magnitud que se mide con la unidad. Ahora sí, ¿qué es un cambio físico? Un cambio físico es aquel que después de que se produzca el cambio, las sustancias son iguales que al inicio y solamente cambia su apariencia, mientras que un cambio químico ya es un poco más complejo y después del cambio, las sustancias son distintas a las originales. Los cambios químicos suelen venir acompañados de un cambio físico para poder distinguirlos. Por ejemplo, la oxidación. La oxidación de un metal es un cambio químico, pero se nota un poquito en la apariencia el tono marrón y así podemos saber de que se ha oxidado. Voy a hablarte de un par de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la masa. La masa se mide en kilogramos porque esa es su unidad de sistema internacional. Y el símbolo es el kilogramo, el kg. Longitud se mide en metro. Esta es su magnitud, su unidad de sistema internacional y se escribe como M minúscula. El tiempo se mide, su unidad de sistema internacional es el segundo. Mucha gente cree que es la hora, pero no, es el segundo. Y su símbolo es una S minúscula. La temperatura. La temperatura, esto ya se empieza a complicar y la unidad de sistema internacional es el Kelvin y se escribe con K minúscula en el símbolo. La intensidad de corriente. Esta ya es más difícil aún, que es amperio. Es su unidad de sistema internacional y se escribe con una A minúscula. Si os cuesta memorizar amperio, existe un Pokémon llamado Ampharos que os puede ayudar un poco si es que conocéis ese Pokémon. Intensidad luminosa. Candela es su unidad de sistema internacional. Y esta ya es más difícil. Se escribe con CD. Y por último, cantidad de sustancia. Esta unidad de sistema internacional es mol y se escribe como mol. Las derivadas. Existen bastantes, pero voy a hablarte de un par para que te pongas en contexto. Está, por ejemplo, la superficie, que es el metro cuadrado. El volumen, que es el metro cúbico. La densidad, que es kilogramo por metro cúbico. La velocidad, que es metro por segundo. La aceleración, metro por segundo cuadrado. Fuerza, newton. Presión, pascal. Y energía, julio. Muchas veces se suele usar la notación científica. La notación científica es una forma de expresar cantidades muy grandes de forma más pequeña. Voy a hacerlo de forma de ecuación. Por ejemplo, A por 10 elevado a n. También para representar cantidades muy grandes se suele usar los múltiplos y los submúltiplos. Existen muchos, así que voy a deciroslo todo en el menor tiempo posible. El giga, que su símbolo es una G mayúscula, y su potencia es 10 elevado a 9. El kilo, que su
símbolo es una K mayúscula, su potencia es 10 elevado a 6. El deca, que su símbolo es DA minúscula, su potencia es 10 elevado a 3. El deci, que su símbolo es D, su potencia es 10 elevado a 2. Está también la unidad, que su símbolo es nada, no tiene símbolo, y su potencia es 1. Existe el Billy, que su símbolo es M minúscula, y su potencia es 10 solamente. Existe el Nano, que su símbolo es N minúscula, y su potencia es 10 elevado a menos 1. Porque sí, en la notación científica se puede hacer también números negativos. Después va el mega. El mega es M mayúscula y su potencia es 10 elevado a menos 2. Está el hecto, que es H minúscula, que su potencia es 10 elevado a menos 3. Está el centi, que su símbolo es C, que su potencia es 10 menos 6, elevado a menos 6. Y por último micro, que su símbolo, no sé cómo explicarlo, así que lo voy a poner aquí, por aquí, una foto, y su potencia es 10 elevado a menos 9. Cota máxima y cota mínima, ¿qué son? Pues son el menor y el mayor valor respectivamente que puede medir un medidor. Por ejemplo, en un vaso de medición que puedas medir algún líquido, abajo estará la cota mínima, lo mínimo que puede medir, y arriba la cota máxima, lo máximo que puede medir. Y esto va a acompañar la sensibilidad. La sensibilidad es, como por así decirlo, el margen de error. Por ejemplo, hay vasos que pueden medir de mililitro a mililitro, otros que miden de litro a litro, de medio litro a medio litro. Esa sería su sensibilidad. Ahora vamos con otro tema, que es el lenguaje científico. ¿Qué es una ecuación física? Pues una ecuación física es una forma de expresar la relación de magnitudes físicas de forma de ecuación. La proporcionalidad. Existen dos proporcionalidades. La proporcionalidad directa, que es cuando una magnitud es multiplicada por un número, la otra queda multiplicada por ese mismo número. Y la inversa es pues lo mismo, pero al revés, que es cuando una magnitud queda multiplicada por un número, la otra queda dividida por dicho número. Y bueno, este ha sido el primer video, y si os habéis dado cuenta fue prácticamente las bases de la física y la química. En el próximo video hablaré de la materia y los estados de agregación, así que lo subiré dentro de poco.